Muy buenos días a todos. Les deseo un feliz sábado y hoy vamos a disponer nuestra mente y nuestro entendimiento y concentración a estudiar la palabra de Dios y recordar un principio valioso, un principio o un valor y sobre todo un mandamiento que Dios nos ha dejado en su palabra y que como todos los valores y principios nos ayudan a tener bienestar personal, pero también nos ayudan a tener armonía y bienestar en conjunto, en nuestras relaciones, en la sociedad. Y al final es algo importante que Dios desea para nosotros, para tener una vida abundante en gozo, en paz, y en vivir concentrados en hacer lo que a Dios le agrada, ¿sí? Al parecer nosotros como seres humanos nos desviamos del plan de Dios, nos vamos tras otras cosas y nos envolvemos en problemas que podían evitarse. Así que hoy vamos a pedir que Dios nos ayude a abrir nuestras mentes para mejorar en nuestra vida y así poder aportar algo bueno también para nuestra sociedad, para nuestra familia, para el próximo. Bueno, vamos a hablar acerca de un valor, pero quisiera empezar hablando acerca de lo contrario a este valor que vamos a descubrir más adelante. Hoy me gustaría hablar acerca de la honestidad y la veracidad, pero no podemos hablar de verdad, de veracidad, de honestidad, si no conocemos la otra parte, ¿no? Lo que es lo contrario a esto. Y es que en la naturaleza podemos encontrar que hay algunos animales, por ejemplo, que tienen capacidades engañosas y que tienen unos fines especiales, ¿no? Y para nosotros poder abordar un poco acerca de este valor, pues vamos a ver cómo lo contrario a la honestidad, que es la mentira, puede dañar nuestras vidas. Y es que a partir de que Satanás pues engañó a Adán y a Eva, pues él pues fue llamado el padre de la mentira y él lo que ha querido hacer es que el ser humano lo imite, ¿sí? Que el ser humano sea mentiroso y sea lo contrario a lo que Dios desea. ¿Y qué pasa en la naturaleza? En la naturaleza nosotros podemos encontrar algunos comportamientos engañosos en algunas especies, ¿sí? De animales, como lo es este animal que vemos aquí, que es la Lomechusa pubicolis. Este es un escarabajo que tiene una actividad engañosa para su bien. ¿Qué hace este escarabajo? No está tan agradable a la vista, ¿verdad? Pero la parte curiosa de este escarabajo es que él logra entrar a las colonias donde habitan las hormigas, en la tierra, traspasa esas colonias y lo hace a través de un engaño. Es decir, que se hace pasar por hormiga. Si nosotros lo vemos, pues no parece una hormiga, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que logra engañar y pasar para comerse los huevos de las hormigas en los hormigueros? Bueno, lo que hace es que empieza a producir sustancias químicas que hacen que huela a hormiga. Y entonces pasa desapercibido por este engaño que él logra hacer, esa mentira que él logra con esta capacidad que tiene eh, y que al final pues no es descubierto, ¿no? Y bueno, este es un animal mentiroso, ¿sí? Y así como él, hay otras especies de animales que logran engañar o camuflajearse, como se dice, como este animal que tenemos por aquí, con ciertas ventajas. Y nosotros sabemos que estas especies de animales
mienten o utilizan algunas características de sus cuerpos para poder alimentarse, para poder defenderse, para poder esconderse y sobrevivir. Así que el engaño que ellos logran hacer lo hacen como un escudo o como una defensa para la supervivencia, ¿sí? Pero nosotros podemos excusarnos, bueno, si los animales fueron creados por Dios y les permite engañar y mentir, quiere decir que nosotros como seres humanos también podemos engañar y no vivir bajo ese principio de honestidad. Y la verdad es que no, ¿por qué? Porque los animales lo hacen como modo de supervivencia, pero para nosotros no tendría sentido el que mintamos, sobre todo porque vivimos en un mundo de abundancia donde no es necesario, sobre todo en la actualidad, mentir, ¿verdad? Además de que sabemos que Dios nos hizo de diferente manera que a los animales, con sabiduría, con pensamientos, con lógica, lo cual ellos no los tienen tan desarrollados. Así que no es comparable los engaños que ellos pueden hacer para sobrevivir con los engaños que el ser humano puede hacer. De hecho, el mentir es arriesgarnos, ¿sí? Como seres humanos, el mentir es arriesgarnos a la ansiedad y a algún tipo de sobreconsumo patológico. Entonces, pues ya vimos que estas características de los animales pues los hacen mentir y que para nosotros no son una excusa para hacerlo también. Pero saben que con nuestra naturaleza es tiende mucho a hacer el mal. Sabemos que pues estamos con una naturaleza carnal que tiende a hacer o a desobedecer a Dios, ¿sí? Entonces, pues nosotros como humanos, pues sí tenemos esa tendencia de mentir, de no ser honestos, ¿sí? Y es que desde pequeños somos programados a mentir. ¿Por qué? Porque nuestros padres mienten, aunque sean cosas pequeñas y los niños lo perciben y entonces es algo que está dentro de nosotros, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que más mienten? Casualmente, pues son los niños, aunque se dice que los niños siempre dicen la verdad, pero también tienden a mentir más que un adulto. Y de hecho, los niños comienzan a mentir a partir de los 2 años, ¿sí? Desde chiquitos, ¿sí? Y a medida que van siendo más conscientes, como que se dan cuenta que sus mentiras dañan a las personas que aman o no hacen bien y entonces empiezan a darse cuenta de las consecuencias y empiezan a dejar de mentir. Pero va disminuyendo esta probabilidad o estas mentiras van disminuyendo a partir de los 3 años hasta los 14. Hay bastantes años en los cuales les gusta mentir. Y se supone que entre más grandes, más conscientes somos, pues vamos a dejar de decir tantas mentiras, ¿sí? Y mentiras, me estoy refiriendo a cualquier cosa, ¿no? Que te preguntan si ya comiste, pero pues tú dices que sí, porque no quieres la comida que te están ofreciendo, o que si ya te bañaste y dices que sí, o cosas como cosas pequeñas, pero que nosotros ya las tenemos como muy normalizadas las mentiras, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que como adultos, pues seguimos mintiendo y según los estudios, el adulto promedio dice entre 0.5, 59 a 1,5 mentiras al día, ¿sí? Digamos, bueno, es poquito, ¿no? Pero al final siguen siendo mentiras, siguen siendo situaciones que nosotros manipulamos, ¿sí? ¿Y por qué mentimos? Mentimos no para alimentarnos como ese escarabajo, ¿verdad? Mentimos para encubrir algo que está mal, que no queremos que los demás se enteren, que puede resultar desagradable para los demás, y mentimos para encubrir un error. Podemos mentir a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestro jefe del trabajo. Mentimos para encubrir una travesura, sobre todo los niños ese tipo de mentiras suelen decir o realizar. Mentimos para encubrir una adicción, ¿sí? Y que esto es un poquito ya más serio, ¿no?
Una adicción no solamente al alcohol, a las drogas, puede ser a la pornografía, puede ser a los videojuegos, no sé, todo lo que se vuelva adicción, pues es algo que no se siente uno orgulloso, ¿verdad? Entonces, pues se suele mentir acerca de comportamientos que lleven a una adicción. Se suele mentir también para encubrir un descuido, por más mínimo que parezca, puede ser que lo encubramos o la desobediencia. Y también mentir es omitir información hacia personas que están involucradas directamente, información que nosotros, algo que nosotros hicimos que puede perjudicar a las personas que nos rodean. ¿Sí? Eso también es una mentira cuando omitimos esa información. Hay información que omitimos porque no está relacionada directamente con nosotros y no queremos hacer sufrir a otras personas. Y pues bueno, hay cosas que se tienen que omitir con prudencia y la sabiduría de Dios, pero cuando esas cosas van a dañar esa situación, pues es mejor decirlas, ¿no? Y entonces también sería omitir. Y entonces aquí es cuando nos damos cuenta que por más perfectos que queramos ser, en ocasiones tendemos como seres humanos a mentir y mentir todo el tiempo. Eso es algo que pues nos puede distinguir, ¿sí? Pero que estamos normalizando, que ya hemos normalizado, porque mentimos sin darnos cuenta, ya puede ser como algo natural. De hecho, hay una enfermedad ya de tipo psiquiátrico o una enfermedad mental que las personas mienten una y otra vez, ¿no? Pero sin hablar de esta enfermedad, nuestras mentiras han sido normalizadas y pueden ser tan pequeñas e imperceptibles que nos convencemos de que estamos diciendo la verdad o nos hacemos tan expertos en mentir que hasta nos la creemos. Eso es peligroso. O a veces decimos, bueno, esto que estoy diciendo realmente no tiene importancia, no va a afectar a nadie, no estoy dañando a mi prójimo y pues lo seguimos haciendo para protegernos nosotros, para que no seamos descubiertos, etc. Entonces, normalizamos el mentir, ¿sí? Pero hay algo que no debemos olvidar, que si bien podemos mentirnos a nosotros mismos o mentir a las personas que nos rodean, pues no podemos engañar a Dios. Es decir, con Dios, a Dios no podemos mentirle porque simplemente es imposible porque Él conoce todo de nosotros, ¿sí? Dice aquí en este texto de Joyas de los Testimonios que se puede pasar por alto y ocultar a los ojos de los hombres el engaño, la mentira, la infidelidad, pero a los ojos de Dios nada podemos engañar. Los ángeles del Señor que vigilan el desarrollo de nuestro carácter y pesan nuestro valor moral, registran en el cielo esas transacciones menores, es decir, esas mentiritas pequeñas o más grandes a nuestro propio juicio, para Dios es igual y él tiene a sus ángeles ahí registrando esas transacciones menores que al final lo que revelan es el carácter, ¿sí? Y entonces esto es importante para darnos cuenta que a veces actuamos o decimos mentiras ya por costumbre, pero a los ojos de Dios, sí, esto no está bien y esto es registrado. Y Él tiene cuenta de cómo es nuestro carácter, de cómo son nuestras acciones, ¿sí? Y bueno, esto nos tiene que caer como en cuenta para que nosotros podamos ver con la importancia, ¿no? De lo que estamos diciendo o de lo que no decimos. Todos los que hacen aseveraciones, es decir, todos los que dicen mentiras, aseveraciones no veraces, mentiras, calumnias, chismes que no son ciertos y ahí está uno hablando nada más para entretenerse, están sirviendo a aquel que fue mentiroso desde el principio. O sea, esas mentiritas, aunque sean blancas, aunque sean muy pequeñas, que pensamos que no van a tener y no van a hacer daño a alguien, pues resulta que sí, porque están infundadas por quién? Por Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y entonces estamos sirviendo a Satanás cuando mentimos, ¿sí?
estemos en guardia, es como que la precaución, o sea, no es cualquier cosa, estemos en guardia contra la falta de veracidad que crece en el que la practica. Y esta frase es importante. Cuando nosotros engañamos, cuando nosotros mentimos y lo hacemos constantemente, esto va a crecer hasta desarrollar el hábito de mentir. Así como lo leemos, mentir puede ser un hábito. Y esto es precisamente lo que Dios no desea, ¿sí? Que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tengamos el hábito de mentir, ¿sí? Y esto se vuelve en no solamente mentir por ocultar algo, por encubrir, sino mentir por mentir, porque es divertido, porque ya me acostumbré, porque ya no estoy consciente de que digo mentiras, ¿sí? Y no sé si hay alguien aquí que tenga este hábito, yo espero que no, ¿verdad? Pero como hijos de Dios tenemos que tener como una alerta de no convertirnos en personas que tengan el hábito de mentir, porque una cosa es que como seres humanos de repente digas una mentira y otra es que toda tu vida y todo lo que digas sea mentira, ¿sí? Y que tu vida esté basada en mentiras y que puedas dañar a personas por mentiras, ¿sí? Eso es pues algo muy grave, ¿sí? Y el mentir tiene muchas consecuencias, ¿sí? Consecuencias negativas, obviamente, ¿no? Dice aquí en manuscrito 82 del linaje de White, que está muy claro y muy directo, pero dice que el que miente vende su alma, o sea, vende su paz, vende su gozo, vende su bienestar, ¿sí? Y si lo vemos de esta forma, entonces, híjole, toma más importancia, ¿verdad? Dice que el que profiere mentiras vende su alma a muy bajo precio, ¿sí? Sus falsedades parecieran ayudarlo, así que todo va bien, sobre todo en ciertas situaciones de emergencias, ¿sí? Quizás podrá prosperar en los negocios porque gana mediante la falsedad, pero lo que no puede ganar es una conducta honrada, ¿sí? Quizás todo va bien, todo está funcionando perfecto, nadie se ha dado cuenta de la falsedad que hay en él, en sus acciones, en los propósitos, en los negocios, pero al final, ante Dios y después ante las personas no va a tener una conducta honrada. Digo después porque las mentiras al final salen a la luz, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en una historia más adelante. Pero finalmente, sí, llegará el momento cuando no podrá confiar en nadie, porque pensará que todos son como de su condición, ¿verdad? Que todos mienten. Y entonces, siendo falsificador, no tendrá confianza en la palabra de otros. O sea que pierde la paz, pierde la confianza, pierdes, pierde muchas cosas por vivir así, una vida de falsedad, una vida de mentira, donde lo que consigue es a través de mentiras que pueden ser no tan fuertes, ¿sí? O sea, quizás puede mentir acerca de sus estudios para obtener algún trabajo, puede mentir acerca de, no sé, de si tiene algún bien material, pueden mentir acerca de, no sé, las personas que hacen fraudes, estas ya son más graves, ¿verdad? Pero al final, eh, esta persona pierde su bienestar y esto daña la salud mental y daña la vida. Así que es algo que trasciende, es algo que no solamente puede dañar a la gente de alrededor, es algo que nos daña internamente y por eso Dios hace tanto énfasis en que seamos veraces, en que seamos auténticos, en que digamos la verdad. ¿Y cómo es que mentimos? Bueno, ya dijimos algunos ejemplos, ¿no? Cositas pequeñas que podemos decir en el día a día o cuando estamos por llenar un formulario, podemos responder cosas que no son ciertas, ¿sí? Alguna historia que contemos, de repente que le añadamos un poco más
de emoción y pues cosas que no son ciertas, ¿no? Que a veces dices, bueno, pero ¿qué daño le hace a las personas? Al contrario, mi historia la hizo sentir más motivada o más motivado, aunque realmente yo no No, a pasé. ver, si no. Pero la verdad es que, pues sí, o sea, si estamos inventando cosas, eso, pues al final es una mentira y nuestra salud mental se va a ver dañada en un futuro. Entonces, esos son ejemplos de cómo mentimos, ¿sí? Y vamos a ver una historia que tiene que ver con la mentira, sobre todo el mentir por miedo, por miedo de todo tipo, ¿no? Pero en esta historia vamos a ver cómo el mentir trae unas consecuencias eh, importantes. Vamos a leer antes Proverbios 12, 21 y 22. Proverbios 12, 21 y 22 nos hablan acerca de las consecuencias de mentir, ¿sí? Proverbios 12, 21 y 22. Dice, ninguna adversidad acontecerá al que es como justo. Y luego aquí dice, mas los impíos serán colmados de males. Dentro de los impíos, pues están también los mentirosos, ¿sí? Y el 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, la mentira es desagradable a los ojos de Dios, pero la mentira también trae consecuencias, ¿sí? Vamos a ver esta historia que se desarrolla en Josué 9. Aquí en Josué 9 nos narra la historia donde los protagonistas, que van a ser los que hacen engaños, y aquí dice astucia en la Biblia, son astutos, pero de la forma negativa, pues vemos cómo ellos pues tienen una consecuencia negativa y cómo nosotros podemos aprender de las consecuencias de mentir por miedo, ¿sí? Josué 9. Vamos a ver qué pasó aquí en Josué. El pueblo de Israel acababa de llegar de la batalla y entonces los moradores de Gabaón, cercano ahí, a donde estaban el pueblo de Israel, empezaron a tener noticias de que Josué, junto con su ejército, de todo lo que había hecho, todo lo que había pasado en Jericó y en Ai, que habían tenido este éxito, que habían vencido. Y entonces el pueblo de Gabaón pues comenzó a tener miedo, ¿sí? Porque ellos vivían ahí donde estaban el pueblo de Israel, ahí cercano a donde estaban. Así que empezaron a tener miedo de que ellos pues también fueran derrotados, ¿sí? Y entonces se crearon un plan que fue orquestado pues bueno, que fue dirigido pues obviamente por Satanás porque empezaron a planear un engaño, ¿sí? Vamos a leer Josué 9:11 para entrar un poquito a la historia de que ellos planearon dirigirse con Josué para pedir pacto de protección, ¿sí? Y luego ellos entre sus planes quisieron presentarse a Josué como personas que venían de tierras muy lejanas. Dice Josué 9:11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, o sea, están hablando de los gabaonitas, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. ¿Sí? Ellos planearon dirigirse con Josué y decirle que venían de tierras lejanas para hacer alianza, para protección, para que tuvieran un pacto en el cual no les hicieran daño y no los mataran. ¿Ok? Entonces ellos se hicieron pasar por personas que pues no eran gabaonitas y entonces planearon todo
de tal forma que lo que llevaban, como sus zapatos, su ropa, ya estaban desgastados, ¿sí? Para que ellos supieran que no eran personas que vivían ahí cerca, sino que venían de lejos. Dice el versículo del 11 al 15, vamos a leer, ya leímos el 11. Dice, nuestro pan, esto ya es cuando están con Josué, explicándole que venían de lejos. Dice, nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora, ya está seco y mohoso. ¿Por qué? Porque según habían pasado muchos días, porque venían de tierras muy lejanas, ese era su engaño. Y luego dicen que le dijeron a Josué, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí, ya rotos. También estos nuevos vestidos, nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué, o sea, ese fue el error, ¿verdad? Que no consultaron a Jehová. Y Josué se la creyó todas, dice ahí en el 15. Hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Así que ellos planearon muy bien esta mentira. Pero como les decía, lo que ocultamos, lo que omitimos, las mentiras, al final salen a la luz. Y entonces dice el versículo 16 que pasaron 3 días, en 3 días se descubrió todo, ¿sí? 3 días desde que hicieron alianza con ellos y oyeron que eran sus vecinos, que ni siquiera venían de tierras lejanas, sino que eran de Gabaón y que habitaban en medio de ellos. O sea, fueron descubiertos y Josué no les pudo hacer daño. Si ya no les pudo, no los destruyó ni los castigó sí los castigó por la mentira, pero tuvo que guardar el pacto que había hecho de protegerlos porque era un juramento también hacia Dios, ¿no? Entonces, sí hubo una consecuencia, dice aquí en el 23, que Josué les dijo, ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y vamos al 27, que dice, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. El engaño fue descubierto y Josué no pudo destruirlos por el pacto que había hecho, pero les dijo que de ahora en adelante y todas sus generaciones, todo Gabaón serían para el servicio de Israel y que serían leñadores y que también serían aguadores, es decir, los que proveían el agua y la leña para el altar de Jehová, para la congregación, ¿sí? Y bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Sí? Que las mentiras son descubiertas y que las mentiras al final nos traen algo no agradable, ¿sí? Que tienen consecuencias negativas. Nosotros podemos decir, bueno, pero no murieron, que era lo que finalmente querían. Pero sí fue algo bastante que les pegó en el orgullo, una humillación, el que hayan sido constituidos así, ¿no? O sea, como leñadores, como aguadores. Aquí lo que me llama mucho la atención es que para haber un engaño hay que planear la mentira. Y cómo ellos hicieron preparaciones, ¿sí? Tomaron su tiempo, su inteligencia para crear vestimenta, calzado, que se viera dañado, donde venían sus bebidas también se vieran dañadas para que todo se creyera, ¿no? Y eso es lo que se hace una persona mentirosa. Cuando hace una mentira, planea todo, ¿no? Calcula todo para que no se le escape nada y que al final todo se crea en la mentira, ¿sí? Pero bueno, su mentira triunfó temporalmente, como lo podemos también constatar en Proverbios. De hecho, en Proverbios, en nuestra cita bíblica, podemos ver la de 12:19, si la leemos nuevamente. Dice ahí que
El labio veraz permanece para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Entonces, no podemos esperar mentir y que nadie nos descubra. Es muy probable que se va a descubrir esa mentira. La mentira y el resultado de la mentira dura un momento de satisfacción, pero después todo se viene abajo. Si ellos hubieran ido con sinceridad hacia Josué, había una ley donde Dios les había estipulado que cualquier extranjero que quisiera dejar sus dioses, que quisiera unirse a su pueblo, iba a ser bien recibido. Y ahí lo tenemos en Levítico 19, 33 al 34. Dice que iba a ser bien recibido mientras participara de la adoración al mismo Dios. ¿Sí? Entonces, si ellos si tuvieron miedo, pero se hubieran acercado a Josué por las razones correctas, sin mentir, sin ocultar nada, hubiera sido muy diferente, porque Dios es un Dios misericordioso y tenía compasión por las personas extranjeras que querían dejar la idolatría y unirse hacia ellos. Pero no lo hicieron así, su engaño solamente les reportó deshonra y servidumbre. Y aquí en Patriarcas y Profetas dice que ser hechos leñadores y aguadores por todas las generaciones, el cual fue el castigo por mentir, no era poca humillación, porque eran ciudadanos pues de una ciudad real, ¿sí? Donde todos los hombres eran fuertes, donde podían incluso tener otros papeles en su vida y no solamente de servidumbre. Pero habían adoptado el manto de la pobreza, o sea, ellos se fingieron pobres, se fingieron cansados, de tierras lejanas, y entonces ese manto de pobreza que ellos utilizaron con fines de engaño les quedó como insignia de servidumbre para siempre, ¿sí? Entonces eso nos hace pues reflexionar en las consecuencias del engaño, ¿sí? Perdemos muchas cosas al engañar. Pero saben que siempre que hablamos de las mentiras, hablamos de las mentiras que decimos hacia las demás personas, como ahorita vimos, ¿no? Que tienen consecuencias terribles, que es algo que Dios no desea. Pero muy pocas veces hablamos acerca de las mentiras que nosotros nos creemos o que nos decimos a nosotros, ¿sí? Y también vemos aquí en Proverbios que habla acerca de lo que le dices a tu corazón. Dice Proverbios 12:20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Y eso quiere decir que si hay engaño en nuestra mente, esto también se puede reflejar cuando nosotros no somos sinceros con nosotros mismos. ¿Qué pasa muchas veces? Que a veces nos contamos en nuestra vida. La narrativa de nuestra vida es lo que nos contamos acerca de lo que nos ha pasado en nuestra vida, de quiénes somos, todo, ¿no? Todo desde que estábamos pequeños, todo lo que pasamos, lo que vivimos, los problemas que hemos tenido. O sea, esa es la narrativa de tu vida, lo que te cuentas y cómo te lo cuentas, ¿sí? Y para ello, pues, se requiere sinceridad, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos estar engañándonos a nosotros mismos, mintiéndonos a nosotros mismos cuando todas las cosas negativas que nos han pasado, nosotros las vemos como que fuimos víctimas, ¿no? Víctima quiere decir que no nos responsabilizamos de los malos resultados que hayamos tenido en nuestra vida pasada, en nuestra vida presente. Y entonces no somos sinceros realmente, no reconocemos que nosotros tenemos parte en lo que pasa en nuestra vida y lo que hacemos es victimizarnos y pasar demasiado tiempo culpando a otras personas y esperando que tengamos una recompensa, ¿sí? Y entonces, al momento de ponernos como víctimas, pues simplemente nos quedamos estancados, ¿sí? No vivimos de una forma plena, no avanzamos, nos estancamos y lo más triste es que no dejamos que Dios trabaje en nosotros, porque todo lo atribuimos, todo el mal que hay en nuestra vida, porque para todos, pues no toda nuestra vida son cosas buenas, ¿verdad? La vida está llena de cosas malas, cosas buenas, pero cuando nosotros atribuimos esas cosas malas solamente porque alguien nos hizo daño sin reconocer que nosotros también
participamos de algunas cosas o las provocamos, entonces Dios no va a trabajar en nosotros y no vamos a poder tener esa vida de contentamiento, ¿sí? Porque guardamos en nuestro corazón mentiras, ¿sí? Entonces, esa también es una forma de mentir, de no ser veraces y honestos con nosotros mismos, que al final se va a reflejar en el comportamiento que tenemos hacia con los demás, ¿sí? En el comportamiento que tenemos hacia el prójimo. Entonces, como dice aquí, cuando hay engaño en el corazón, ¿sí? Pues no va a haber alegría, porque la alegría solamente está en quien realmente reconoce y se pone responsable de lo que ha pasado en nuestra vida. Así que cuando hablamos de sinceridad, también debemos de practicarla en nosotros. Si estamos atravesando un problema, pensemos, sí, o busquemos ayuda de Dios para reconocer que hicimos, sí, y aceptar esas situaciones. Muy bien. Entonces, de esa forma también nos podemos mentir. Y algo que hacemos muy constantemente, que también es mentir y que quizás queremos endulzar un poco las cosas, pero que no habla acerca de veracidad, sino lo contrario, es lo fácil que es la mentira en las redes sociales. Hacer creer que tenemos o que vivimos una realidad muy distinta a la que en verdad es. Y aquí hablamos acerca del falso yo, ¿sí? El falso yo es crearnos una historia muy distinta a nuestra realidad y plasmarla en las redes sociales para dar a entender que vivimos otra vida, ¿sí? Y entonces ahí en las redes sociales es muy dado empezar a poner fotos que se atribuyen a alegría, a experiencias, a que eres una persona exitosa, que trabajas mucho, que paseas mucho, que quizás, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que nosotros queramos, pues, aparentar, pues es muy fácil hacer, ¿no? Es muy fácil crearnos un falso yo en las redes sociales y eso es una forma de mentira de nuestra actualidad. Entonces nosotros no nos extrañe ver de repente a una persona que la vemos en sus redes sociales, en Instagram, vemos fotos, vemos información en Facebook y pues, wow, hasta los admiramos, ¿no? De que tienen el mejor trabajo, de que siempre están de ánimo, que van y hacen ejercicio, que tienen un estilo de vida padrísimo, practican yoga y ya se graduaron y ya tienen un reconocimiento, ya compraron un carro y bueno, total que nos vamos con esa idea y es muy común encontrarnos que pues en realidad si viviéramos o si pudiéramos ver la vida real de esa persona, pues sería muy distinta, ¿sí? Muy distinta, quizás pueda ser alguna persona que no tiene ni ganas de despertarse por las mañanas, que sufre de depresión o que tiene problemas en su casa o que no disfruta de su trabajo y le llena el tener un falso yo porque eso le hace sentirse mejor. Pero aquí el detalle está en que cuando nuestra experiencia vital o del día a día difiere de la imagen que proyectamos, no hay felicidad ni hay salud mental, ¿sí? Sino que tendemos a sentirnos distantes e irreales. ¿Por qué? Porque estamos mintiendo, ¿sí? Entonces, pues constantemente vienen esos pensamientos de falsedad, ¿sí? Y eso puede llevar a un sentimiento que los psiquiatras le llaman desrealización y que puede llevar a tener ideas suicidas. Así que es una forma de mentira y que nosotros debemos de cuidar en no caer en un falso yo, en ante todo ser veraces, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas cosas también otras personas las ven y las imitan, o también porque esto nos lleva a tener problemas de salud mental. Así que, pues con todos estos ejemplos, pues ya vimos que las mentiras, el tener una vida de engaño, en ocultar cosas, es algo que no nos da paz, es algo que no va a perdurar, esa emoción que sientes de que todo te salió bien porque mentiste y no siempre se siente emoción, a veces se siente pues preocupación, pero todo eso, si llegas a sentir algo bueno, al final se va a sentir algo negativo que no te va a permitir ser feliz, ¿sí?
y si nosotros queremos disfrutar del gozo que Dios puede dar, entonces no podemos tener el hábito de mentir y tenemos que buscar siempre la presencia de Dios. Y hay unos versículos bien claros donde en Salmos se dice, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? ¿A ustedes les gustaría estar en la presencia de Dios para siempre? ¿O ahorita en esta tierra disfrutar de la presencia de Dios, sentirlo a Él todo el tiempo, que nos contagie de su gozo y prepararnos para estar con Él para la eternidad? Pues sí, ¿verdad? Todos diríamos, sí, yo quiero estar en la presencia de Dios. Pues ¿quién va a estar en la presencia de Dios? ¿Quién la puede disfrutar? ¿Sí? Pues ¿quién? Solo el de conducta intachable, ¿sí? Que practica la justicia y de corazón dice la verdad, ¿sí? El que es sincero en sus pensamientos, el que es sincero y veraz, el que no anda inventando chismes, el que no calumnia, el que dice la verdad cuando ha fallado, el que no se esconde, ¿sí? El que no engaña. Esa persona de integridad es la que busca a Dios y es la que va a apreciar su presencia, ¿sí? Ojo aquí, no quiere decir que nosotros, si no somos perfectos, no podemos estar en la presencia de Dios, ¿no? Aquí la podemos disfrutar siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto a mejorar, ¿sí? Que, ok, decimos una mentira porque somos humanos, ya vimos que constantemente mentimos, pero de verdad sentir arrepentimiento y intentar no volver a mentir, que realmente se vea ese deseo para que Dios, de que Dios nos cambie. Y en ese caminar, pues nosotros disfrutamos la presencia de Dios. Pero es bien importante, si a veces buscamos, no, pues que guardes el sábado, ah, muy bien, no, pues que leas la Biblia o la lección o que estés en la iglesia, ah, ok, muy bien, check, pero que seas veraz, que no mientas, ¿sí? Esa es algo importante, por eso está también en los 10 mandamientos, ¿no? El que no mintamos, no decir falso testimonio. ¿Y por qué? Pues bueno, Dios nos invita a ser veraces, a ser íntegros y a decir la verdad. Y yo quiero decirles algo, que decir la verdad no siempre va a ser fácil y que muchas veces es doloroso. Ahora, decir la verdad no me refiero a las personas que imprudentemente dicen cosas que nadie les preguntó hacia otras personas y los lastiman, como aquellas personas que dicen yo siempre hablo la verdad y sin, o sea, no me refiero a eso, me refiero cuando estás, cuando ibas a planear una mentira por ocultar algo, pues es mejor decirlo, ¿no? Es mejor decir la verdad y el aceptar lo que hiciste, lo que eres, lo que pasó, lo que no pudiste hacer, lo que ocultaste, es doloroso, ¿sí? Pero nos acerca más a Dios, ¿sí? Y sobre todo el decir la verdad en oración, eso es mucho más sanador, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque sea doloroso, estás en un lugar seguro, ¿sí? Porque al abrirte a decir la verdad, aunque Dios la sepa, te acerca más a Dios porque estás confiando en Él. Y decir la verdad también expone nuestros corazones a su poder transformador y sanador, ¿sí? Decir la verdad a Dios es el primer paso para poder transformar. Que si tenías alguna adicción, pues es el primer paso para que Dios te ayude a sanar y a que no la tengas, ¿sí? Si habías hecho algo que dañó a alguien por mentiras, pues decir la verdad. O si te estabas guardando cosas y estabas pensando otras cosas acerca de ti, decir la verdad va a permitir que Dios te transforme y te sane y que puedas tener una relación mejor contigo mismo, obviamente con Dios, contigo mismo y con las personas que te rodean, ¿sí? Porque como dice Proverbios 12:19, es el versículo que leímos, ¿no? El labio o los labios que dicen la verdad van a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque son un reflejo de Dios, ¿no? Y eso significa que Dios les dará pues la eternidad, ¿no? Porque lo aceptamos a Él. Más la lengua de que dice mentira, pues permanecerá por un momento. Y ahí tenemos el ejemplo de Satanás, el padre de la mentira. Él no va a permanecer, ¿sí? Él no va a estar en la eternidad, él ya está condenado a la muerte.
¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué queremos para nosotros, no? Y también el decir la verdad, el ser honestos, el practicar este principio o este valor de la sinceridad y la honestidad, nos va a traer salud mental, ¿sí? Por eso dice que permanecerás, porque tendrás vida mucho más abundante, una buena vida. Si la sinceridad con nosotros mismos, con Dios y con el prójimo es fundamental para mantener la salud física y mental, ¿sí? Decir la verdad sobre cosas grandes o pequeñas, especialmente cuando hacerlo expone nuestras debilidades y acarrea consecuencias, no nos equivoquemos, no olvidemos eso, ¿no? Cuando nosotros ya cometimos un error, va a haber consecuencias, ¿sí? Entonces, el decir la verdad no nos dice que, bueno, no vas a tener consecuencias. Van a presentarse, ¿sí? Pero es necesario decir la verdad aún con las consecuencias para tener una vida más equilibrada, ¿sí? Y esto es ya algo que vas a sentir tú en salud física. Hay muchas personas que se enferman incluso hasta de cáncer por tener una salud mental en la que ellos, por no tener salud mental más bien, donde hay mucha angustia, donde hay mucho resentimiento, donde hay mucho, quizás arrepentimiento, pero no genuino, y entonces van llenando su mente de estas cosas y esto produce enfermedad. Así que decir la verdad y sacar estas cosas, exponernos, pues nos trae salud, nos trae una vida equilibrada. Además de que ser honestos promueve la conciencia de nuestras acciones. Cada vez que nosotros somos honestos, empezamos a tener pensamientos en cuanto a, ay, sí es cierto, ¿por qué hice esto? Esto me llevó a tal cosa, soy más consciente, ya no lo vuelvo a hacer, ¿cómo lo puedo prevenir? ¿Sí? Empezamos a ser conscientes de nuestras acciones. Cuando mentimos, no le damos importancia a nuestras acciones ni a las consecuencias, simplemente lo volvemos a hacer, mentimos y nunca hay un cambio, ¿sí? Nunca hay una solución hacia esos malos comportamientos que nosotros ocultamos o que nosotros encubrimos con el engaño. Además, algo súper importante en las relaciones es la confianza y es la honestidad. Así que una persona que es veraz, que es honesta, que no engaña, que no oculta, ¿qué hace? Favorece vínculos humanos profundos, ¿sí? Importantes, relaciones que es rara vez se van a destruir porque hay confianza, porque los une un vínculo muy fuerte, sí, que es la honestidad. Además, la honestidad construye una autobiografía veraz, es decir, te cuentas lo que te ha pasado, lo que has vivido, pero si es una forma honesta, te ayuda a reconocer tus errores y las consecuencias y hacerte responsable, y esto te ayuda en el presente y en el futuro. Y decir la verdad y ser honesto es algo contagioso, sí, es algo que la gente aprecia, valora y quiere vivir así. Entonces es algo que se contagia porque hay aceptación y empatía, y es lo que quiero hablar. ¿Cómo ayuda a las relaciones ser sincero? ¿Sí? Primer lugar, podemos nosotros dañar a alguien, pero cuando esa persona le engañamos y decimos, o cuando le cometimos un error y decimos la verdad y esa persona no nos ama, quizás pues la consecuencia de tu error va a ser que esa persona pues ya no te hable, o que se aleje, etcétera, ¿no? Pero está bien, tú cumpliste con ser sincero, con decir la verdad y Dios valora eso. Pero una persona que te ama, que te aprecia, que te valora, pues va a apreciar muchísimo cuando eres sincero, ¿sí? Quizás las primeras reacciones no van a ser tan esperadas, pero esa persona va a dar oportunidad de diálogo y va a ser empática, ¿sí? Entonces, no tener miedo a ser sincero con quienes te aman, ¿sí? Lo peor que le puedes hacer a un ser querido es ocultarle algo o engañarlo o mentirle, ¿sí? Entonces, la sinceridad fortalece los lazos y la empatía. Em, Cuando tú dices la verdad, atraes a las personas, ¿sí? A escucharte
porque también las atraes porque tú expones la verdad y te haces vulnerable, ¿sí? Entonces, quizás nosotros pensamos que si le decimos a alguien en qué la regamos o qué error cometimos, esa persona se va a alejar, ¿sí? Porque al ver nuestras transgresiones y defectos de carácter se va a querer ir, pero sucede lo contrario, alguien que te ama, ¿sí? Al momento que tú dices la verdad, va a estar contigo porque va a poder ver su propia vulnerabilidad y humanidad en ti, en ese error que cometiste. Y entonces él se va a sentir que puede confiar también en ti. ¿Por qué? Porque también tiene temores, también tiene dudas, también tiene debilidades. Entonces eso crea un lazo de empatía. Si tú fallaste en esto, yo también puedo fallar en esto. Me pongo en tu lugar, no te juzgo, ¿sí? Y eso crea lazos en las relaciones, ¿ok? Y otra cosa importante es que el beneficio no es solamente de la persona a la que le estás confesando diciendo algo que la dañó, sino también que tú te sientes mejor, porque al ver que la persona como te ama, te escucha, te comprende y es empática contigo, tu cerebro empieza a producir sustancias que te generan placer, como es la oxitocina y la dopamina. Estas sustancias te ayudan a sentir bien y eso químicamente hace que tú practiques la sinceridad y que al ser sincero haya un ambiente de confianza y entonces esto fortalece las relaciones. Sí, me refiero a relaciones de amistad, padres e hijos, esposos, relaciones quizás laborales de todo tipo, ¿no? No solamente estamos hablando de relaciones que tengan que ver de pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué importancia hay en la sinceridad y cómo Dios sabe que nuestro cerebro químicamente suceden cosas que nos hacen sentir bien cuando nosotros decimos la verdad? Y esto también se segrega estas sustancias se producen cuando nosotros oramos y cuando vamos a Dios y le decimos con verdad lo que somos, lo que hicimos. Esto también hace que en nuestro cerebro se produzcan oxitocina, dopamina y esto tiene beneficio en nuestra salud. Qué interesante todo esto, ¿no? Por eso Dios es muy, o sea, Dios es sabio y por eso está claro y plasmado cómo debemos ser y los principios que Él valora, ¿sí? Además de que, bueno, recordando que nosotros mismos nos podemos mentir, entonces nuestro cambio de ahora en adelante es cuando esté pensando en algo que me pasó en mi vida, en lo que mis papás hicieron o no, pues voy también a encontrar la verdad de la responsabilidad que yo tuve en mi vida, qué hice, qué dejé de hacer, qué no hice, qué permití, ¿sí? Porque entonces así yo con esa sinceridad voy a salir de ese papel de víctima y entonces voy a experimentar otro sentimiento. Ya no voy a estar pensando en que necesito una recompensa, en que me deben algo, en que siempre me hacían sufrir y voy a cambiar esa forma de ver las cosas cuando sé que yo también cometo errores, ¿sí? Cuando comprendo que yo también tuve que ver en esas cosas negativas que han pasado en mi vida. Y eso, el reconocer quiénes somos, qué hicimos, nuestra responsabilidad en nuestra vida nos hace ser más auténticos, nos hace ser espontáneos, libres y sobre todo nos permite que Dios nos sane, sí, que Dios sane este corazón y nos ayude a mejorar nuestro carácter. Y hablando acerca de ser veraces ante la sociedad, pues tengamos cuidado con lo que compartimos y por qué lo estamos compartiendo. Sí, seamos auténticos, no creemos un falso yo, porque los que más vamos a tener las consecuencias, los más dañados, vamos a ser nosotros, ¿sí? Entonces, el antídoto va a ser el auténtico yo. Y la forma de alcanzarlo va a ser la honestidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Soy feliz con esto? ¿No soy feliz en esto? ¿Qué tengo qué espero? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Sí? ¿Por qué estoy compartiendo esto? ¿Sí? O sea, hacernos preguntas para que en lo que nosotros vayamos a dar a conocer ante la sociedad, ya sea en redes sociales o conviviendo de manera personal, sea algo real, ¿sí? También dice que cuando nosotros mostramos ser auténticos, disminuimos la carga cognitiva que mantiene
que requiere, perdón, mantener todas esas mentiras. A veces estamos, ¿y qué voy a poner? Para hacer creer que soy feliz? Ay, no, viene el Día del Amor y la Amistad, voy a poner esto con mi pareja para, o sea, toda esa cognición o esa carga mental, pues va a desaparecer, ¿sí? Y te vas a sentir más feliz. Liberando energía mental para que vivamos el momento de forma más espontánea. Dice, cuando ya no tenemos que esforzarnos por presentar un yo falso, nos volvemos más abiertos a nosotros mismos y a los demás. Así que la invitación es ser genuinos también en nuestra forma de comportarnos. Y algo importante es que, como les decía, la sinceridad, pues la honestidad tiene efectos a nivel neuronal, ¿sí? Entonces hay un proceso neuronal especializado en la honestidad, en la sinceridad, ¿sí? Que se ha descubierto que es por la excitación neuronal de la corteza prefrontal. Si no vamos a meternos mucho a esta área, pero resulta ser que si hay un área en nuestro cerebro que al ser excitada, al ser estimulada, produce honestidad, pues al momento de nosotros practicar la honestidad siempre de uso repetido, ¿sí? Tener el hábito de ser honesto y no de ser mentiroso, pues eso va a fortalecer los circuitos neuronales especializados en ella y va a ser más fácil que nosotros seamos veraces, que nosotros seamos genuinos y que dejemos de mentir. Así que ya les estoy explicando algunas cosas, beneficios de la honestidad. Y sobre todo, la honestidad es un valor y es un principio que nos hace íntegros, ¿sí? Y Dios quiere que seamos íntegros, ¿sí? Quizás nuestra naturaleza humana nos hace mentir, quiere el camino fácil, quiere satisfacer otras cosas, pero cuando nosotros con esa naturaleza humana nos relacionamos con Jesús, que Jesús y Dios es nuestra prioridad todos los días, entonces esa naturaleza humana va perdiendo esa pecaminosidad y entonces empezamos a tornarnos más, con más pureza, con verdad, con veracidad, y Cristo va poniendo eso en nuestro carácter, ¿sí? Nosotros solitos no podremos hacerlo. Quizás nos tome tiempo dejar de mentir o quizás pues nos detengamos un poco a pensar, híjole, esto siempre lo digo y no es verdad, y aunque sea algo muy pequeñito, hasta, por ejemplo, que ¿cómo estás? Bien, pero si estás bien, sí estoy bien, porque no quiero ahondar, porque no quiero hablar más, pero pues eso también a veces es una mentira, ¿no? El ocultarlo, cómo nos sentimos. Entonces, esas mentiritas ya por lo menos nos va a caer el 20 de decir, ay, no estoy diciendo la verdad. Entonces vamos a pedir ayuda a Dios para que nos dé sabiduría de cuándo decir la verdad, cómo decir la verdad y de no dejarnos llevar por el engaño. Y Cristo va a proporcionar esa eficacia y el hombre se convierte en un poder ¿para qué? Para el bien, ejerce el bien y eso quiere imitarse, por eso se dice que la sinceridad se contagia, ¿sí? Empecemos por nosotros mismos. La veracidad y la integridad son atributos de Dios, ¿sí? Y el que posee estas cualidades posee un poder que es como invencible, ¿sí? Entonces, que de ahora en adelante, antes de hablar algo que no es correcto, que no es cierto, antes de participar en un chisme, antes de ocultar algo a alguien que queremos, que sabemos que le puede hacer daño, antes de decir mentiras, ya sea blancas, pequeñas, grandes, pensemos, detengámonos a pensar en lo que Dios desea para nosotros y en cómo nosotros le agradamos a Él, ¿sí? Y Él es el que nos va a dar la fuerza y la eficacia para poder ser personas de integridad y poder poseer un poder que es invencible y que va a hacer la diferencia en este mundo. Así que recordemos este principio, este valor que es la honestidad y practiquémosla todos los días de nuestra vida.